Otra vez, bienvenidas. Que el Señor les bendiga y le damos la gracia a vuestra presencia, todas las damas presentes, al hermano José Antonio también, Muchas gracias. y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para pedir la presencia allí donde cada uno nos encontramos del Espíritu Santo y de sus santos ángeles. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que pueda bendecir esta reunión, que podamos estar concentrados y que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Que la compañía de tus santos ángeles nos rodeen para entender este tema tan importante y crucial al final del tiempo, que es el espiritismo moderno y sus mil formas. En el nombre de Jesús te lo imploramos sin merecerlo. Amén. Amén. Bien, nosotros habíamos estudiado antes el capítulo 6, largo capítulo, ¿sí? Y ahora estamos en el capítulo 7 de este libro, Preparación para la crisis final, del pastor Fernando Chay. Es un libro de cabecera para este servidor en muchos aspectos y se llama La obra de engaño, el espiritismo. Vamos a mirar aspectos como los milagros engañosos, engaños satánicos, intento de imitar la segunda venida de Cristo, donde se personificará el mismísimo, innombrable Satanás, para llevar a la mayor cantidad de personas a la perdición. Ha cubierto de las decepciones y cómo hacer para liberarse del espiritismo. La síntesis menciona: los últimos días se caracterizarán por un florecimiento extraordinario del espiritismo, que será uno de los tres grandes poderes que perseguirán a los fieles y pretenderán engañarlos. El espiritismo no solo aparece como un miembro de la terrible triple alianza que se menciona en Apocalipsis 16, versos 13 y 14, donde se lo denomina el dragón, sino que actúa como medio común aglutinante para los otros miembros. El espiritismo, sabemos, viene únicamente y es propiedad inherente del mundo satánico. Satanás actúa porque es el autor, es el creador del mundo del espiritismo. Y solamente de la mente de Satanás saldrán todos los engaños, junto con sus huestes obedientes, para perder a la mayor cantidad de seres humanos. No hay nada que Dios tenga que ver con el espiritismo, en absoluto. Bajo ninguna forma, bajo ningún aspecto Dios está relacionado con el espiritismo. Dice así, porque después que el profeta dice que vio salir 3 espíritus inmundos de la boca del dragón, que representa el espiritismo, en este caso al final del tiempo representaría a los poderes seculares, a los poderes políticos, a las naciones, ¿sí? Después de la bestia, que representa el catolicismo romano, la segunda bestia, el segundo personaje, y el tercero, el protestantismo apóstata o todas las iglesias evangélicas del mundo, pero acá se menciona principalmente la que comenzaría la obra en los Estados Unidos, las iglesias evangélicas americanas. Esas iglesias, las que hoy conocemos como los telepastores, están involucrados 100% con el espiritismo moderno, con su famoso Espíritu Santo y sus prédicas de prosperidad. Ahí está metido 100% los espíritus satánicos. Agrega que los tres son espíritus de demonios que hacen señales. En otras palabras, el espiritismo domina las tres instituciones y se manifestará por medio de verdaderos hechos sobrenaturales. Este proceso culminará en el intento de imitar el gran suceso de la segunda venida de Cristo. La única forma de ser protegido de estos engaños, cada vez más sutiles a medida que avanza el tiempo, es hallarse firmemente arraigado en la verdad por el estudio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía,
con el propósito de discernir las trampas del enemigo y mantener una sólida experiencia personal con Dios. Amén. Nosotros sabemos que la palabra de Dios la aceptamos como cristianos que somos, la santa palabra de Dios. Es la manera que Dios tiene de comunicarse con nosotros. Y nosotros tenemos una manera muy eficaz de comunicarnos con el Señor a través de la oración. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, estamos llegando a la presencia del Altísimo y Él escucha nuestras oraciones cuando son sinceras. Pero, ¿qué pasa si tú estás hablando con alguien y hablas y Él no te responde? Él no te habla también. Tú entenderías que la conversación es un poco estéril. Dios no se comporta así con la raza humana. Cuando nosotros le hablamos, Él también nos contesta. Antes, en la antigüedad, en los primeros tiempos de la humanidad, lo hacía de forma directa. Incluso con los antediluvianos, los primeros, también lo hacía en forma directa. Pero como el pecado se había multiplicado tanto, el Señor cerró los ojos espirituales de la raza humana para que dejaran de tener comunicación con el mundo espiritual y pasó a haber otro tipo de comunicación con la raza caída, y esa comunicación fue verbal. Se hablaba con los profetas, se hablaba con los siervos de Dios y ellos transmitían el mensaje. Después del tiempo antediluviano, en la época de Moisés, ya se había inventado la escritura y Dios revela la voluntad, su palabra, su mensaje a la humanidad por medio de los escritos. Por eso Dios nos habla por medio de sus escritos. No tenemos una conversación estéril con el Señor. Nosotros oramos, Él nos escucha y Él nos contesta. Y al final del tiempo, también con las escrituras, nos dio los testimonios. ¿Por qué? La hermana Juárez dice que si el pueblo de Israel, al salir de Egipto, se hubiera mantenido fiel y hubieran llegado a la Canaán terrenales fieles, Dios no habría necesitado darle toda la ley mosaica o la demostración de su voluntad por medio de escritos al pueblo de Israel, porque eran obedientes. De la misma manera, dice el pueblo del fin, la última generación, el pueblo de Dios espiritual, el Israel espiritual, si hubiera escuchado la palabra de Dios en su totalidad y hubiera sido fiel, no hubiera necesidad de los testimonios. De la misma forma. Pero como el pueblo de Israel espiritual es la Odisea, desobediente por naturaleza, Dios vio la necesidad de abrirle los ojos, más aún todavía, por medio de los testimonios, para que discernieran el mundo espiritual y especialmente los engaños de Satanás. Porque él se presentaría con un mayor poder, la hermana Juana menciona 10 veces más poder engañoso que cuando se presentó en la época de Jesús y de los apóstoles. Por eso, cuando nosotros tenemos esto, que es el testimonio y las sagradas escrituras, y nos apegamos a eso, escucharemos siempre el consejo del Señor. Y si somos obedientes, no podemos ser entrampados. Satanás no puede tener la potestad de poder engañarnos. Él nos puede engañar solamente cuando estamos desprovistos de una cobertura especial de aquellos que son obedientes al Señor, y Satanás no tiene poder sobre ellos. Pero cuando nosotros nos desconectamos del Señor, de su palabra, de sus mandamientos, ordenanzas y preceptos, cuando dejamos de ser hombres de fe y práctica en sus ordenanzas, estamos en un terreno encantado, un terreno mágico, donde Satanás se vale de muchísimas artimañas para desviar a las almas. Por eso se nos llama a tener una sólida experiencia personal con Dios. Tenemos una experiencia de oración, de entrega, que nos aumenta la fe en Él
Y Él también nos habla, nos aconseja, nos dice cuáles son sus propósitos, sus objetivos, tanto para nuestra vida personal como para este mundo en la última generación. Y si tenemos esa experiencia personal continua, seremos salvaguardados de la experiencia de ser engañados. Acá nos habla de milagros engañosos. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Nosotros llamamos a eso la falsa trinidad satánica. Él imita a la Trinidad o a la deidad de tres personas en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de su falsa Trinidad. Él es el Padre, siendo el dragón, el jefe, el director, ¿sí? Al Hijo lo representa por medio de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dice ser la representante, la Iglesia Madre de Cristo en la tierra, especialmente su director o pontífice, es el supremo representante de Cristo en la tierra, y del falso profeta o el Espíritu Santo, que son las iglesias evangélicas que han caído y se han apartado de la verdad. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Va a llegar un momento, hermanos, creo que nos estamos acercando más rápido de lo que pensamos a ese gran día del Dios Todopoderoso, donde todos nos encontraremos presenciando la confrontación última y definitiva de Satanás contra Cristo. En Mateo 24, el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta magnitud del engaño va a abarcar absolutamente a todos los que no sean escogidos. Y si fuera posible, acá no dice que será posible, si fuera posible, hasta los mismos escogidos serían engañados. O sea que es universal la capacidad que tiene el enemigo de engañar a los que no son escogidos. Apocalipsis 13 también nos dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice así: vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos. Estos golpes misteriosos se refieren a esa primera experiencia del espiritismo moderno, que lo califica la hermana White. ¿Por qué moderno? Ahora vamos a explicar. En el año 1848 se sucedió en Nueva York un fenómeno que para la época era completamente novedoso, nuevo. De 1848 para atrás, el espiritismo siempre ha sido catalogado, pero siempre, en todas partes, como manifestaciones de Satanás por medio de brujos, hechiceros, brujas y todo lo que tendría que ver con la hechicería. Eso era el espiritismo. Hechicería, espiritismo. Pero a través de ese hecho de que dos hermanistas, dos niñas en su momento, empezaron a sentir en su casa golpeteos que ellas les atribuyeron los golpes misteriosos. Y de allí, para no hacer muy largo el relato, de allí surgió una nueva teoría sobre el estado de los muertos. ¿Por qué? Porque en esa casa se supo que antes que los padres de ella compraran esa casa y vivieran allí, vivió un hombre que después fue muerto y sepultado en el terreno. Entonces este hombre trataba de comunicarse y empezaron a tener golpes en el suelo, casas de madera, donde comenzaron a hacer golpes inteligentes. Ellas empezaron a poner códigos
Si dice sí, hace un golpe. Si dice no, hace 2 golpes. Entonces empezaron a preguntarle a esa entidad, a ese espíritu, quién era, de dónde venía, por qué estaba, etc. Todas las preguntas que podían hacerle y él hacía con sí o con no, con sí o con, hasta que llegaron a saber datos de ese hombre que no sabían los papás de estas niñas sobre el antiguo dueño de esa casa. De allí comenzó una corriente nueva para la comunicación con los familiares de la gente. Y eso se regó como pólvora. Nueva York no está lejos de lo que nosotros conocemos como Battle Creek, ¿sí? El lado oriental de los Estados Unidos, a la costa del Atlántico. Nueva York está un poquito abajo y Battle Creek está casi llegando a la frontera con Canadá, no está lejos. Entonces, eso repercutió en toda esa zona. Y hablamos de 1848. El chasco había pasado 4 años antes. Entonces la iglesia adventista estaba naciendo, pero también nacía este movimiento al que se lo denominó espiritismo moderno, porque ya no se trataba de demonios, de brujos, de hechizos y de todo lo que tenga que ver con ese mundo espiritista, sino que era una inocente comunicación con nuestros seres queridos. Y ahí se funda una escuela de espiritismo moderno que llegó a florecer y que hasta el día de hoy todavía en Estados Unidos quedan, obviamente, rastros de toda esa actividad. Bueno, la hermana White se refiere a eso y dice, vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más con incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Se me mostró que por los golpes y el mesmerismo, estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo y que muchos creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. Hace muchos años, yo estuve hablando con un compañero de trabajo, muchos años ya, donde él era, llamémosle, espiritista. Y él me dijo que nosotros no entendíamos bien como cristianos, porque él sabía que yo era cristiano, que era adventista. Dice, ustedes no entendieron bien la vida de Jesús. Ustedes no saben que Jesús hizo todos los milagros que hizo, porque él vivió en Egipto cuando fue niño y pasó toda su infancia en Egipto. A los 12 años volvió. Pero él pasó toda, y él fue adiestrado por los magos egipcios a hacer todo ese poder sanador, ese poder curador que tenía. Era un milagrero más, no había poder divino. Y eso es lo que la gente no entiende, me decía él. Esa era la posición, y es la posición de muchísimos espiritistas. ¿Y qué es el mesmerismo? Porque acá se habla del mesmerismo. Yo puse una síntesis muy breve. El mesmerismo se llama o magnetismo animal y el autor es Franz Anton Mesmer, un científico de la época austríaco. Y él sostenía, dice, existen fluidos magnéticos invisibles que influenciaban la salud de los humanos. Él sostenía eso, decía, existen unos fluidos invisibles que nosotros no podemos verlo, pero que eso está influenciando en la salud de cada uno. Y que nosotros, para poder tener control de esos fluidos magnéticos, teníamos que hacer entrar al paciente en trance o hipnotizarlos. Entonces nosotros corregiríamos esa mala influencia de fluidos magnéticos en buenas influencias. Eso lo tenía que hacer personas preparadas. Sostenía él. Esa era una teoría de hace más de 200 años. Entonces, se podía ser manipulado a través del trance o la hipnosis y poder curar las diversas enfermedades que se conocían en la época. Esta técnica es considerada precursora de la hipnosis. Hoy en día está comprobado que no existe ningún tipo de fluido magnético animal o energía invisible que condiciona la salud de los seres humanos. Pero sí
la técnica que se utilizó para llegar al control de esos fluidos magnéticos perdura hasta el día de hoy y se ha perfeccionado muchísimo, que es el hipnotismo. De ahí viene el hipnotismo, porque salió de una experiencia científica de la época, médica, sin fundamento científico, por supuesto, que sostenía esa teoría. Pero la técnica, hasta el día de hoy, se la conoce como el hipnotismo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Los evangélicos en Estados Unidos están en el medio. En una mano tienden el poder al espiritismo por medio de su falso Espíritu Santo, su falso poder de sanación. Ustedes vieron esos predicadores, Benny Hinn y T.B. Joshua y tantos otros que hacen poder de sanación y curan a muchas personas siempre arriba de una plataforma en un show, ¿sí?, mediático, donde el centro de la atención y del interés son ellos mismos. La adoración a Cristo queda desplazada por medio de la adoración a un espíritu, al que ellos llaman Espíritu Santo. Y por el otro lado, este mismo grupo de los evangélicos tiende una mano a Roma. Primero al espiritismo y después a Roma. ¿Por qué? Porque siguen sosteniendo las mismas tergiversadas creencias de la inmortalidad del alma. Todos los evangélicos dicen que cuando tú te mueres, derechito al cielo. ¿Sí? Y por supuesto también ellos observan el día domingo, señal de autoridad de la Iglesia romana. Entonces ellos en el medio le tienden la mano al espiritismo y le tienden la mano a Roma. Y se hace una triple alianza. Y esa triple alianza cada vez es mucho más fuerte. ¿Sí? Bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. Hace una aclaración este libro, dice un cristianismo nominal. Hay un cristianismo nominal, claro que sí. El pastor ese que lleva la Biblia bajo el brazo, se pone una corbata, un saco, se pone delante de un micrófono de una multitud, en una iglesia, en un teatro, y comienza a predicar. Pero no predica toda la verdad, predica parte de la verdad. Y junto con parte de la verdad, introduce teorías, sofismas, engaños espiritistas o diabólicos. Entonces, ese cristianismo nominal de nombre no es un cristianismo real, es el que le permite a Satanás llegar a tantas multitudes. Imagínense ustedes que van a ir a una iglesia y viene el pastor y le dice: en el nombre de Satanás vengo a predicar este evangelio. ¿Saben cuántos quedan de pie o presentes en esa iglesia? Ninguno. Salen todos corriendo. Satanás no es tan inocente. Él no puede presentarse a sí mismo como lo que es y para lo que viene, para destruir, para perder las almas. Él tiene que venir disfrazado. Es la única manera de no ser rechazado. Entonces, cuando él se presenta, lo hace disfrazado. Y eso se llama cristianismo nominal. De nombre, de fachada, pero no viene de parte de Dios. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Es el pensamiento de estas iglesias. Nosotros sabemos que hay unos cuantos adventistas que piensan lo mismo, ¿no, hermana Ivette? Sí. Oscar Sande y no sé cuántos otros más, que dicen que hasta Dios es tan bueno, pero es tan bueno, que le va a perdonar al mismo Satanás, y Satanás se va a arrepentir y nos vamos a ver todo en el cielo. Entonces, qué lindo. Yo siempre le digo a esa gente que me dice:
todos irán al cielo, digo, pero yo no iré. Uno no va a ir. Yo no quiero ese cielo. Yo no quiero a ese Dios. No quiero adorar ni postrar a ese Dios que no cumple su palabra. Entonces, siempre le digo, irán todos, dice que me lo han dicho más de una vez, van a ir todos al cielo porque hasta el Satanás y sus ángeles se van a arrepentir. Bueno, todos menos uno. Yo no voy a ir. Entonces, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. A veces nosotros somos tan inocentes o crédulos, creemos tan fácilmente lo que nos dicen, que no tenemos ese espíritu de los bereanos, de desconfiar. ¿Para qué vamos a desconfiar? Creemos que la desconfianza es sinónimo de maldad. Y bien entendida, la desconfianza es eso, desconfianza. No se trata de ser ni malo ni bueno, pero a veces la desconfianza es buena. Fíjense ustedes lo que hicieron los bereanos comparado con la iglesia de Tesalónica. Fueron llamados nobles, porque no le creyeron a los apóstoles cuando vinieron a predicar. Primero fueron a averiguar con la Biblia, en su momento, el Antiguo Testamento, con la Biblia fueron a confirmar lo que ellos hablaban, para ver si era verdad lo que decían. Bueno, hoy en día se ha perdido esa capacidad de filtrar lo que nos llega a nuestra vida espiritual, a nuestra vida diaria. Aceptamos todo. Basta que uno sea simpático, basta que uno sea un hablador de lo que tenga que ver con este mundo del cristianismo, ya está, listo. Es un hermano, es una hermana. Y sin embargo, bien puede ser usado por Satanás. Incluso hasta esa persona misma puede no ser consciente de que está siendo usada. Tenemos que volver a las raíces y recuperar la capacidad de desconfiar en términos bíblicos. Así nos evitaremos muchos engaños. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean inducidas a ruinas y desolación. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Hace tiempo atrás dijimos que el mundo está preparado para lo que viene. Satanás ya su agenda la tiene lista. Dios todavía no tiene su agenda, que es su ejército, que pueda hacer frente a él en ese campo de batalla del enemigo con su poder multiplicado y a veces hasta sin freno. Nosotros, los hijos de Dios, todavía no estamos preparados para tener un mano a mano de ese calibre, lamentablemente. Por eso nos estamos dilatando. Pero el cielo se mueve por medidas. Cuando el pueblo de Dios se consagre y llegue a la medida que el Señor está esperando que debe llegar, Dios obrará. Pero si el pueblo de Dios no se consagra y nunca va a llegar a esa medida como pueblo, lo que va a llegar a la medida entonces es la maldad de las naciones. Y cuando la maldad de las naciones llegue a ese punto, también Dios comenzará a obrar. Y es ahí donde los que deberían haber estado preparados no lo estén en el momento que se llegue a la medida de la maldad de las naciones. Ahí es donde muchos serán sorprendidos, hallados no preparados. Y hay muchas parábolas que nos hablan de eso. Por eso se nos llama a nosotros velad y orad, porque no sabéis a la hora en que vendrá ese día.
tiene estudiado los secretos de la naturaleza, vimos, y Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Eso dice Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Hay dos ocasiones en la Biblia en que desciende fuego del cielo. Una con Elías. Cuando Elías descendió, hizo descender fuego del cielo para quemar el sacrificio, ahí no hubo engaño, porque todos lo vieron y nadie fue engañado por ese fuego. Al contrario, ese fuego contestó y dilucidó, separó las opiniones. Ese fuego trajo verdad, no engaño. Pero hay otra oportunidad en que bajó otra vez fuego, no para quemar un holocausto, sino cuando bajó el Espíritu Santo al aposento alto. Falsificar ese aposento alto o ese Espíritu Santo que baja a los siervos de Dios, eso sí puede ser engañoso, porque tú no conoces la vida de esa gente, tú no conoces su estado espiritual hasta que comienzan a hablar y predicar. Ahí tú sabes realmente si están o no de parte de Dios. Pero vendrán mucho con ese fuego para poder hacer milagros y poder hacer sanaciones y poder curar enfermos y sacar demonios, entre otros milagros que hacían los apóstoles, pero a través de un falso espíritu, de una falsa unción del Espíritu Santo. Eso sí es engañoso. A la par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver prueba de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de ese poder misterioso. Déjeme contarle un testimonio, creo que la gran mayoría de ustedes ya lo conocen. Lo voy a recordar. El testimonio del pastor Walter White. Él cuando era joven, un ateo decidido, un hombre con una preparación académica impecable, profesor universitario, zoólogo, ateo, lo digo dos veces porque él mismo decía yo, ridiculizaba a los alumnos que se presentaban a estudiar diciendo que eran cristianos. Él decía, los destruía. Había mujeres que salían llorando cuando yo les daba los argumentos. Y él se sentía orgulloso de su posición. Y estaba muy conforme con su carrera y su estatus social, hasta que su hijo de meses comenzó a tener convulsiones muy raras en su casa. Y no sabían por qué. Pero a las 2 de la mañana el bebé, que dormía en su cuarto, en punto, a las 2 de la mañana, lo cuenta su testimonio, está en internet, el niño de la nada, dormido completamente, pegaba un grito y gritaba y gritaba y lloraba y era incontrolable y tenía una fuerza que para un bebé era completamente anormal. No podían controlar a la criatura, la llevaban al médico, ¿qué tiene? No tiene nada. Le sacaban análisis, no tiene nada, está sano. ¿Por qué entonces? Llegaron a tener esa experiencia hasta que descubrieron, a raíz de esa experiencia, el pastor Walter White se hizo cristiano y conoció la iglesia adventista. Resulta que el padre de su esposa, su suegro, en la época en que ellos estaban casados y vivían en Sudáfrica, él era un periodista y un periodista agnóstico. O sea, en esa familia no se creía, había una historia tradicional cristiana, ¿sí? Él era ascendiente de alemanes, entonces su esposa creo que era ascendiente de holandeses, entonces pero no practicaban, no eran practicantes. Pero su suegro tenía un gran dilema personal, decía, porque era periodista, yo tengo que descubrir a la gente hipócrita, falsa y mentirosa que hace sesiones espiritistas. Hablamos de Sudáfrica, un ambiente muy caliente con este tema de contacto con los espíritus.
Entonces dijo, voy a descubrirle las mentiras. Y sabemos, es cierto, que hay ciertos mediums que no tienen la capacidad de producir milagros, tienen micrófonos escondidos debajo de la mesa, tienen aparatos eléctricos, electrónicos que pueden comandar a distancia, y etcétera, etcétera. Y este hombre dijo, les voy a descubrir los engaños y hacerlos quedar en ridículo. Pues son todos unos mentirosos, unos engañadores, unos estafadores. Y en su afán de periodista, comenzó a asistir a diferentes reuniones espiritistas con el afán de desenmascararlos, cuenta el pastor Bay. Pero se encontró en más de una ocasión con hechos verdaderamente sobrenaturales que no tenían explicación lógica. Y él empezó a decir, esto, lo que yo he visto, porque él presenciaba eso como agnóstico, dice, no participaba, no creía, pero estaba presente. Pero digo, lo que estoy viendo, eso no, acá no hay engaño, acá hay algo que yo no conozco. Y comenzó a introducirse, a estudiar, y estudió el tema, y se hizo espiritista. Quedó atrapado, lo que acabamos de leer acá, ¿sí? Dice así, muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. Este hombre empezó a escalar en el mundo espiritista, se hizo masón y llegó a escalar en el mundo de la masonería hasta el grado 32, el último grado donde se concede una graduación. El grado 33 es un reconocimiento al mérito por lo que hizo en toda su trayectoria como masón. No todos tienen grado 33, pero el que ha hecho o ha contribuido a la prosperidad de la masonería en su zona de donde vive, se le concede un grado honorífico, que es el grado 33. Y a él se le concedió el grado 33. Esto fue antes de que este niño naciera. Y él dedicó a Lucifer, a Satanás, al niño, a su nieto. Por eso, cuando el niño nació, Satanás vino a reclamar lo que era suyo, por derecho, porque su abuelo le dedicó ese bebé a él, y él quería tomar el cuerpo de ese bebé y hacerlo suyo. Y ahí es donde comenzó la historia de la conversión del pastor Walter White. Continúo. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Si nosotros viviéramos a la época de la hermana White o antes, lo que conocemos nosotros como el periodo de la iglesia de Filadelfia, lo que nosotros vemos ahora ya no se veía. Hoy estamos plagados de laodicenses. Es imperceptible. Tú no ves diferencia entre un impío y un cristiano. Se visten igual, comen lo mismo, se comportan igual, tienen los mismos gustos. Hasta te hablo de cristianos que van a la iglesia, ¿no? Con los impíos. Tienen la misma irreverencia, no temen a Dios. Tienen una fachada de cristianismo nominal, pero no hay poder en su piedad. Eso hace 200 años no era así. Tú ibas a una iglesia y era completamente diferente, porque existía un espíritu, un temor de Dios. Pero al final del tiempo, la iglesia de la Odisea, nunca mejor dicho, la iglesia tibia, está en franca decadencia. Y no solamente la iglesia adventista, todas las iglesias evangélicas y protestantes y católicas en el mundo, hay iglesias católicas que ya están prácticamente cerrando. No hay más, no va más nadie a misa. En Holanda hay iglesias católicas que han cerrado y el clero local alquila la iglesia, la arquitectura, que es diferente a un shopping, pero la convierten en shopping, cafetería, librería,
discoteca, todo, y un techo y las paredes de una iglesia católica. ¿Por qué? Y el cura dice que no viene más nadie a la misa. ¿Qué hacemos con esto? No entra nadie. Hace años que no vienen a escuchar la misa. Nadie. Entonces, eso pasa hoy y seguirá pasando a peor. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los dos grupos por igual. Los papistas, los romanos, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El conflicto de los siglos dice así, página 646. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes le siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Acá hay una cita interesante de la hermana White, en el mismo libro. La página siguiente dice, Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. Por eso es el maestro de los 1000 disfraces. Tú lo quieres ver con cacho, cuerno, rabo y con un tridente en la mano y mirada maligno. Bueno, él puede aparecerse así. Y tú lo esperarás así. Y estarás en guardia para ese diablo. Pero si él viene como un pretendiente, cuando tú eres una cristiana ferviente o un cristiano ferviente y viene como una novia devota, pero inconversa, si tú lo estás esperando como un hombre muy malo y viene como un pastor con un carisma muy bueno y te llena la cabeza de herejías, Satanás tiene 1000 formas para llegar a tu vida. Primero te estudia, sabe cuál es tu punto débil, quiere saberlo y lo conoce, sabe por dónde tú resbalas, por ahí entrará. Dicen que el enemigo avanza por nuestras debilidades. Satanás siempre lo hace así y le da muy buenos resultados. En las desgracias y calamidades de mar y tierra y en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, destruyes las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Hay una historia que quiero contarle ahora, porque a veces uno dice, nosotros como adventistas no seremos engañados.
Nosotros como adventistas no seremos engañados. ¿Por qué? Porque conocemos los testimonios, conocemos las Sagradas Escrituras, sabemos que los muertos no saben nada y no somos dominicales. Bueno, yo le voy a contar una historia del sermón de un pastor. Le voy a dar la referencia exacta, por si ustedes quieren escuchar este relato. Yo lo voy a parafrasear, pues lo estuve escuchando hoy a la tarde y me pareció muy apropiado poder compartirlo. Este pastor se llama Daniel Miranda y el sermón se llama, con número 13, Espiritistas Modernos. Él narra la historia de un médico adventista en Norteamérica de apellido Hollywood, que había ido por la Asociación General, él siendo médico, había ido a Brasil, lo mandaron a hacer una obra de lo que llamamos nosotros, hablamos de la década del 30 al 40, hace 80 años atrás, una obra médica misionera, y lo mandan a las selvas de Brasil. Este hombre va con su esposa y comienza a hacer una obra muy buena, abre centros de salud, abre escuelas, y de pronto su esposa contrae cáncer. Cuando su esposa contrae cáncer, él escribe a la Asociación General diciéndole: yo tengo mi esposa y tiene que ser tratada, y aquí en la selva no hay medio para tratar el cáncer de mi esposa. Entonces la Asociación General le dice: bueno, tendrás que venirte con tu esposa, pero cuando te vienes, nosotros te vamos a ayudar para que tú trates a tu esposa y acá conversamos. Llega a la asociación en Norteamérica, la Asociación General, se presenta de nuevo y le dice: mira, como tú eres médico y tienes una obra que has comenzado muy floreciente en Brasil y no queremos que esa obra se caiga, vamos a pedirte por favor, y le presentan a un médico joven, le dice: este hombre te va a reemplazar allá, tú tienes que ir con él 4 meses y entrenarlo para que él conozca los lugares, para que conozca a la gente, para que la gente lo conozca a él, etcétera. Entonces él deja a su esposa en Estados Unidos, se va 4 meses con el nuevo aspirante al reemplazo que ya le habían buscado, y este hombre joven, que él no da la identidad para preservar su nombre, y este matrimonio joven va con su esposa. Se van a Brasil. Y se queda los 4 meses, él se queda cuidando, queda ya como doctor también, queda a cargo de todo el hospital que había levantado este médico Hollywood, de apellido Hollywood. No pasa un año y este médico sufre una gran desgracia familiar. Él tenía 2 niñas, 2 hijas pequeñas, y le tomó en Brasil una enfermedad desconocida en la época, y las niñas, en 24 horas, al día siguiente, las 2 niñas mueren. Este hombre entró en una depresión completamente, no quería trabajar, no quería hacer nada, cierra el hospital y la esposa le escribe una carta al pastor Hollywood en Estados Unidos diciéndole al doctor: doctor, ore por mi esposo. Eso decía la carta: ore por mi esposo. Él se quedó pensando y comienza a tener diálogo por carta con la esposa. El marido no quería saber nada de nadie, estaba sumido en una terrible depresión. Él siempre se culpaba: yo soy médico, yo podía haber salvado a mis hijas, ¿por qué no pude salvar a mis hijas? Él se sentía culpable de la desgracia que le había pasado. Entonces, después de un tiempo, de unos meses, estando ya en depresión, se mejora y él dice un día: bueno, ¿por qué estamos acá? Solo Dios lo sabe. Vamos a seguir trabajando. La vida continúa, tratemos de olvidar lo que pasó, y la mujer lo ve que se estaba recuperando, se pone muy feliz y le sigue ayudando. Y la Asociación General planifica una campaña evangélica en ese lugar y le dice al doctor: doctor, va a llegar gente para hacer una campaña evangélica. Y usted tiene la obra médica misionera y con una campaña evangélica la obra va a crecer en esa zona. Un día, cuando él sigue atendiendo en el
en el hospitalito que tenían en Brasil, en la selva amazónica, cuenta este pastor Hollywood en un libro que él escribió de esa historia y otras muchas historias que él escribe, que un día aparece en el consultorio, en el hospitalito de un hombre elegante, de muy buena presencia, muy bien vestido. Se presenta al hospital, le dice, mire, yo no me siento bien, quisiera que me atienda. Entonces lo ve tan raro, no era del lugar, estaba bien vestido, estaba muy elegante, una ropa muy delicada, entonces digo, este hombre no es de acá. Y empiezan a entablar una conversación. Y el forastero le dice, doctor, he sabido que ustedes van a tener una campaña evangelística estos días. Sí, sí, le dice, sí, vamos a tener una campaña, Dios mediante. Le invito, le dice el doctor, le invito. Le invitamos para que usted pueda asistir. Bueno, le dice, me parece bueno, nosotros también vamos a tener una campaña por nuestro lado, así que nosotros también queremos invitarlo a usted. Ya que usted nos invita, nosotros le extendemos también la invitación. Y empezaron a conversar muy amigablemente. Y el médico, del que no sabemos su nombre, comienza a sospechar que este hombre estaba con el espiritismo, estaba ligado. Él sabía que acá hay algo que no me cierra, hay algo raro. Entonces va directamente y le dice, mire, yo soy adventista del séptimo día, nosotros no creemos en el espiritismo. Se va frontal y le dice, va a ser muy difícil que yo vaya a su campaña porque por lo que puedo sospechar y ver y conversar lo que hemos hablado, no quiero meterme en el mundo del espiritismo. A lo que este hombre le dice, bueno, quizás no, pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo puede usted saber que el espiritismo es malo si nunca lo ha experimentado? Bueno, viene la conversación hasta que él entra en razonamiento y dice, bueno, puede ser que el Señor me lo haya mandado a este hombre que insiste tanto para que llegue a su lugar y pueda dar el evangelio, pueda dar la verdad. Y quizás o él o alguno de ese grupo conozca la verdad, conozca el evangelio y salga del espiritismo. Con esa intención, él dijo, bueno, está bien, iré. Entonces le digo, bueno, si usted viene, nosotros después le acompañamos, yo le acompaño a su campaña evangelística. Resulta que cuando este hombre llega la primera tarde a las carpas, porque eran carpas, ¿sí? En esa época el evangelismo adventista se desempeñaba en carpas. Yo fui carpero cuando era muchachito, me acuerdo. Eran los últimos años del evangelismo adventista en todas partes. Se hacían carpas grandes, se comenzaba con un curso para dejar de fumar, un curso de cocina, y después se entraba a estudiar la Biblia, y después se entraba a estudiar profecías, y se llamaba el bautismo. Las campañas duraban 3 meses en esa época. Hablamos de la década 70, del 80. Yo me bauticé en el año 80, junio del año 80, por medio de una de las carpas esas. Entonces, este hombre, el doctor, cuando llega a la carpa de los espiritistas, aquí no saben qué es lo que él vio así, apenas entró. Vio sus 2 hijas allí adentro. Y las hijas vienen a recibirlo. Papá, papá, tanto tiempo que te estábamos esperando, papá. Él sabía, y él lo cuenta, que no eran sus hijas, pero el amor del padre por haber perdido sus criaturas le impulsó a abrazarlas y quererlas y decirles, son mis hijas. Y él se quedó impresionado, era la misma voz, la altura, el cabello, la figura, eran sus 2 hijitas muertas, estaban con él abrazándolo y queriendo estar con él. Papá, te queremos, tanto tiempo que no estuviste con nosotros, te estuvimos esperando. Él no daba crédito a la felicidad que estaba teniendo en ese momento de haberse encontrado con sus hijas, pero él sabía que no eran sus hijas. Pero él, cuenta el relato, para no dejar de venir, porque él comenzó a ir todas las noches durante varias semanas
pero no quería que su esposa se enterara, porque su esposa lo iba a impedir. ¿Qué estás haciendo? Entonces, él sigue yendo sin avisarle a su esposa, y cuando al final, después de varias semanas, cuenta el relato, este médico sabía que ya no podía desprenderse de ese espíritu que había tomado su vida a raíz de tantas frecuentemente visitas que había hecho a esa campaña espiritista. Y él habla con la misma persona que lo invitó y le dijo: yo sé que esas no son mis hijas, y yo sé que hice mal, pero no puedo salir de esto. Entonces él le pregunta al anfitrión, al espiritista, y le dice: ¿cómo? ¿Cómo los espiritistas engañarán a los adventistas del séptimo día, del fin, así como yo he sido engañado? ¿Cómo lo engañarán? Dímelo para que yo lo pueda saber, porque yo pensé que nunca podría ser engañado, y sin embargo, acá estoy y no puedo salir de esto. Y el hombre le dice: si yo te digo cómo los engañaremos, tú debes morir a los 3 días. Si lo quieres saber, te lo puedo decir, pero en 3 días tú morirás. Entonces él pensó, dijo: no sé, dímelo igual, al menos le pasaré el dato a la iglesia de cómo el espiritismo moderno va a engañar a la iglesia adventista del séptimo día al final del tiempo. ¿Estás seguro? ¿Quieres saberlo? Sí. Y se lo dice. Y él en ese momento sale de esa carpa, se va a su casa y le cuenta recién ahí todo lo que pasó a su esposa. Yo estoy perdido, ya no tengo salvación. Me he contactado con el espiritista, no puedo salir de este mundo del espiritismo. Estoy atrapado, pero algo sé y te lo quiero compartir. Ya me lo dijo, ¿cómo va a ser el enemigo? Y la esposa le dijo: no, no me lo digas, por favor, porque si tú me lo dices a mí, tú morirás. Porque la condición era: yo te lo digo, pero si tú lo comentas, en 3 días tú tienes que morir. No tenía que revelar. Si lo revelaba, iba a morir en 3 días. Y la esposa decía: ya he perdido a mis hijas, no quiero perder a mi marido, no me lo cuentes. Digo: ¿a quién se lo voy a contar si no? Somos los únicos adventistas acá. Y ella recibe del esposo lo que le dijo el espiritista. ¿Saben qué le dijo el espiritista? ¿Cómo engañaría Satanás a los adventistas del séptimo día? Por medio de la televisión. Ese sería el instrumento que utilizaría Satanás para engañar a los hijos del Altísimo con eficacia al final del tiempo. Y si nosotros, haciendo una visión más fina, no todos los adventistas tienen televisión. Por ejemplo, yo nunca he tenido. Acá no hay televisión. Acá hay una pantalla, pero no tenemos canal, no tenemos nada. Lo único que vemos YouTube, sermones de YouTube o poner el himnario adventista en la pantalla de esta televisión. Lo mío fue, para decirlo, Sí. al final me compré una televisión y al día siguiente o al otro como máximo entran en mi casa y me roban la televisión. Y me quedé contentísimo y digo: una pena menos. Te hicieron el favor, te llevaron al bicho malo ahí. Eso de que los adventistas no tienen televisión será una minoría, porque la gran mayoría de los adventistas Exacto, tienen tremenda pantalla de televisión. Exacto. Pero la televisión es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? O la televisión representa a qué. Sabemos que la industria del entretenimiento se da en la televisión. Y creo que por ahí van los tiros. Exacto. La industria del entretenimiento, ¿sí?, es tremendamente nefasta. Nosotros hemos tenido hace poco una experiencia muy triste como grupo.
por el entretenimiento. A veces creemos que el entretenimiento no santificado, mucho más en el día santo, entre otras cosas, es la manera en que el espiritismo llega a nuestras vidas. ¿O no es así lo que hemos pasado? Perfecto. Satanás va detrás de la mente de cada persona. Hermano Ivette. El doctor Robert Day, en el año 66, un médico pediatra de los Estados Unidos que trabajaba con la Fundación Rockefeller, él también dio una conferencia en el año 66 o el 62, más o menos, fue en la década del 60, donde él hablaba cómo se apoderaría el demonio de las personas, cómo entrarían todas estas diversiones, cómo serían los juguetes para esta época que se le darían a los niños, cómo Satanás invadiría todas las esferas de la sociedad, cómo se vigilaría a las personas a través de cables que entrarían a las casas, cuando en esa época creo que lo que habían era teléfonos nada más, hoy en día hay internet, hay de todo el mundo tiene aparatos tecnológicos, que tablets, que computadoras, que teléfonos, por lo cual vigilan a la gente, y él habló mucho de la televisión y del entretenimiento. Exacto. Esa carta está. Bueno, la tenemos esa carta, la tenemos. Es una carta muy reveladora y tiene 60 años prácticamente esa carta, ¿no? Entonces, acá nos escriben que puede ser la televisión y están sumando, aparte de la televisión moderna, el celular, la PC mal usada, ¿sí? La radio, diferentes medios que utiliza el enemigo para entretenernos. Y creo que esa es una apreciación muy certera, ¿sí?, de lo que nosotros conocemos como el engaño del espiritismo moderno. Hay diferentes formas en que el enemigo va a llegar a la vida de los cristianos, de los adventistas. Bueno, resta decir, terminando el relato, que es verídico, este pastor Hollywood lo comentó en la iglesia de Loma Linda, donde él estaba siendo profesor en su momento, y escribió un libro con esa experiencia, entre otras, donde el libro se llama Luces en la Jungla. Este pastor Miranda comenta con mucho más detalles este relato que le estoy contando, que es sacado de la vida real. Es real esto no es mentira, no es invención. Pasó a un adventista que, creyendo que no podía ser engañado, entró al mundo del espiritismo y no pudo salir. Y murió. Y efectivamente, dentro de los 3 días, la señora tuvo que volver sola. Ese hombre murió, porque había revelado un secreto que el espiritista le dijo: si yo te lo cuento y tú lo revelas, tú te quedas, te mueres. Y efectivamente la señora volvió viuda, sin marido, y un hombre perdido, porque perdió su eternidad, y también sus hijitas quedaron en Brasil. A veces nosotros creemos que ser adventista del séptimo día es un honor, es un privilegio, y nos olvidamos que también es un deber y una responsabilidad. A nosotros el Señor nos ha dado mucha luz, más que a cualquier otra iglesia, mucho más que al mismísimo pueblo de Israel. No hay una iglesia en toda la historia de la humanidad que posea tanto conocimiento de los planes de Dios y de la forma en que trabaja Satanás como la iglesia adventista del séptimo día. Y no aprendemos la lección. Nosotros tenemos una obligación con Dios por la luz, el conocimiento del que nosotros estamos teniendo hoy. Y sin embargo, pensamos que otro hará la obra. Yo me voy a dedicar a hacer un club de amigos en la iglesia. Nosotros lo hemos visto muy frecuente, este servidor ha visto muy frecuentemente personas que, queriendo salir de las ciudades, no pasan del club de amigos, del entretenimiento, del chiste y la jarana, de la irreverencia y de la falta de reformas dentro de los grupos de puestos de avanzada.
Ese es el techo de ellos. Y me ha costado hablar con estas personas. Y le dije, nosotros no nos damos cuenta en el lío en que estamos. Satanás se va a disfrazar y llega a nosotros, no como malo, llega como chistoso, llega como irreverente, pero no, estamos bien. Comamos lo que queramos. Vistámonos el día sábado como queramos. No hay temor de Dios. Y Satanás sabe que si él puede desconectarnos de la única fuente de poder para vencerlo, desconectado de esa única fuente de poder que es la palabra viva, no podemos nada contra él. Somos víctimas y tendremos el mismo destino que él. Y él lo sabe. Basta que yo pueda desconectarlo de esa piedad que tiene poder cuando uno busca la santidad. Si yo lograra desconectarlos a ellos de ese poder que emana del trono del Altísimo, por fe que ellos tienen, si yo logro desconectarlo a ellos de ese poder, son míos. Y nosotros creemos que todavía contamos con la bendición de Dios cuando hacemos de la vida del adventista del séptimo día un relajo, un vacilón, y no tomamos en cuenta los tiempos que están viniendo. El tiempo en que hoy estamos nosotros viviendo. No voy a hablar del Papa León XIV, porque hay muchísimo para hablar. Ya se encargará otros videos de hacerlo. Pero el que ese hombre sea norteamericano, ya ese dato, y que se llame León XIV. Y demócrata. Ese León XIV, el antecesor de él, fue el que desde Roma impulsó la ley dominical en los tiempos de Wagner y Jones, Congreso de 1888. Desde Roma dijo, saquen una ley dominical. León XIII, desde el año 1878 al año 1903, tuvo su pontificado. León XIII, el papa de los derechos obreros, de los derechos civiles, y el papa del comunismo, como se lo conoce hoy. En ese momento tenía otro nombre. Ese, León XIII, impulsó la ley dominical desde Roma a los grupos católicos en Estados Unidos para sacar una ley. Y hoy tenemos al sucesor, León XIV. En este contexto en que estamos viviendo, tenemos un presidente que está reunificando las iglesias evangélicas, haciéndolas poderosas. Hay mucho para hablar de él. No nos vamos a desviar del tema, ya se está yendo la hora. Pero nosotros estamos jugando a ser adventistas. Lo único que nos interesa es ser el club de amigos. Vamos a ser amigos, pero sin santidad. Son muy pocos, mis hermanos, muy pocos los que quieren santidad en su vida. Y muy pocos los que quieren sacrificar amistades en nombre de la santidad. Pero Pablo en Gálatas 1:10, él habla de que si yo me hago amigo de ustedes rebajando las normas, me convierto en enemigo de Dios. ¿Es fuerte? Claro que es fuerte. Pero esa es la norma que tenemos que tener como mínimo los adventistas del tiempo del fin. Nosotros no tenemos idea, hermano, de lo que es tener un mano a mano con un demonio. No sabemos. La presencia de ellos nos congela, nos paraliza. Y ellos vienen a destruirnos. Y no somos conscientes todavía. Por eso, lo que se viene, hermano, es fuerte. Y si no tomamos nuestro adventismo en serio, seremos arrasados. Y terminaremos acusando al hermano que quería servir a Dios de ser un fanático, chivateándolo a las autoridades, siendo testigos falsos de esos hermanos, porque se habrá apoderado un espíritu demoníaco de mi voluntad. Y nosotros lo sabemos. Esto no es algo liviano. Ser santo en la última generación involucra renuncia del pecado.
involucra santidad a Dios. Apartémonos de la inmundicia. Dejemos de pensar que tenemos la obligación de agradar a los demás. Nosotros tenemos la obligación de agradar a Dios. Amén. Y solo a Dios. Y agradar a Dios nos va a traer pelea entre nosotros. A nosotros nos pasó hace muy poco. Agradar a Dios, peleas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú te santifiques. Te quiere tibio. Un pie en la iglesia, bien puesto en la iglesia, pero el otro puesto fuera de la iglesia. Ese es el adventismo que Satanás aprueba y del que no te molestará. Mientras tú te... Ahora, si tú quieres sacar el pie del mundo y poner los dos pies dentro de la iglesia y santidad a Jehová será tu anhelo y en tu mente que se escriba, deseo ser limpio. Cristo ha provisto todo lo que el cielo puede darme en su nombre para que yo logre victoria. Eso Satanás no te lo va a permitir sin presentarte guerra. Tenemos que tomar conciencia que este mundo espiritual es real, es invisible y es maligno. Y está dentro de nuestra fila. Vamos a continuar leyendo, se nos fue la hora, no vamos a terminar el capítulo, pero sigo leyendo. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Estas escrituras, hermanos, si tú no las estudias y no sabes rebatir un argumento, ¿cómo puedes defender la verdad si no sabes qué es la verdad? ¿Tú sabes lo que es la verdad? Defiéndela, pero primero conócela. ¿Cómo vas a defender algo que no conoces? ¿Cómo vas a defender la verdad si no sabes qué es la verdad? Nosotros no podemos avanzar en nuestro crecimiento espiritual sin un conocimiento exhaustivo de la verdad y del autor del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él es el que inspiró a santos hombres y mujeres a que tengamos esta sagrada escritura al alcance nuestro. Y a los testimonios, de igual manera. Voy a leer el último párrafo que dice así. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Hace poco hemos tenido una experiencia como grupo donde ponernos del lado de la verdad ante un pecado flagrante, un pecado inmundo, nos hizo ganar la enemistad. Pero yo dije, yo no tengo que ser amigo tuyo y hacer la vista gorda. ¿Por qué? No quiero ser cómplice. Y ojalá que si a mí me vieran hacer un pecado flagrante, me tomen aparte, en privado, como Jesús dice, y me llamen a hacerme una exhortación, una amonestación amorosa. Y no yo saltar como polvorita después. Estamos llamados a ser santos y a dejar el pecado flagrante, el pecado abierto y deliberado, que da mal testimonio, llamándome hermano. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los que están escogidos. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12, 18. ¿Y qué nos habla en esos versículos? Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente. Escrito está, así dice Jehová.
Nosotros tendremos que mantenernos firmes en nuestras convicciones solamente con un... Está escrito, está lo que tú me estás diciendo aquí en las Sagradas Escrituras, está acá, me lo puedes mostrar. ¿Tú me puedes demostrar que yo estoy equivocado? Tú sabes, hermano, mi querida hermana, cuántas veces yo me he quedado esperando a pastores que me han llamado la atención. Aparte, hermano, usted está siendo muy alarmista, muy divisionista, está metiendo miedo a la gente. Por favor, no venga, ya no venga acá. Así me decían, más de uno. Y le digo, hermano, yo estoy predicando verdad presente. Y acá lo que hay es un vacilón. Este que está acá, anciano, está saliendo con una mujer que está que primero no están casados y están conviviendo. Pero ese tipo, está casado con aquella hermana que está allá en aquel banco y no están separados. Y ese tipo está saliendo con esta y está casado con aquella. Y ustedes no dicen nada. Después fui al poco tiempo y a ese hombre que enseñaba, que era maestro de escuela sabática, ese hombre que enseñaba en la escuela sabática lo habían ordenado anciano. Y ustedes me dicen que yo me tengo que callar. Yo no me voy a callar. Entre otras experiencias que he tenido. Ah, pero hermano, y ese mismo hombre una vez me dijo, hermano, por favor, usted es muy divisionista, le pido por favor, hermano, así en la escuela sabática estamos hablando y yo estaba sentado y le estaba dando la escuela sabática, dijo, hermano Gerardo, por favor, le pido, no venga más acá. Y yo le dije, ¿tú quién eres para decirme que yo no puedo venir acá? ¿Con qué autoridad tú me dices a mí que yo no puedo venir acá? ¿Quién te has creído? ¿Por qué no arreglas tu vida primero? Pública, que es un desastre, da un testimonio pésimo, todo el mundo está hablando atrás tuyo. Y tú a mí me vienes a decir que yo no puedo venir acá porque estoy dividiendo. Son situaciones, hermano, como tú te pones de parte de Dios y sufres las consecuencias de la furia de los espíritus del enemigo. O tú te quedas callado y Satanás no te toca. ¿Para qué? Si dentro de poco te voy a poner una marca. No te molesto. Tú no me molestas a mí, yo no te molesto a ti. Que el Señor lo reprenda. Nosotros, mis queridos hermanos, estamos para, al final del tiempo, ser santos. Porque nadie verá la presencia de Dios sin santidad. Nadie podrá presentarse delante de Dios a menos que se haya apartado de toda maldad, engaño e injusticia. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Amén. Nosotros estamos para cumplir un propósito, predicar el mensaje de los tres ángeles. El último párrafo dice, aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Dios solamente protegerá a los que han confiado en Él, a los que han quitado la basura de su vida antes por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y que se hayan apartado de toda maldad. Entonces Él nos recibirá a nosotros, pero sucios, con andrajos y ropa espiritualmente hablando inmunda, no podemos permanecer delante de la presencia de un Dios santo. Y los espíritus inmundos nos quieren contagiar su inmundicia y nos quieren ver perdidos como ellos ya están perdidos. Y luchan y trabajan para eso. Tú tienes que decidir, mi querido hermano, mi querida hermana. Vivimos tiempos solemnes, muy solemnes. La desaparición de Francisco, que tanto se habló en el adventismo jesuita, él por fin un jesuita, jesuita. ¿Avanzó la obra? Claro que sí, de ellos. La agenda de Satanás, por supuesto. Pero Dios tiene una agenda. Concéntrate en la agenda de Dios. Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Esa es la agenda de Dios. Apocalipsis 13, Apocalipsis 15, 16, 17, es la agenda de Satanás. No te preocupes por tanta ley dominical. Preocúpate por tu santidad. La ley dominical vendrá por sí sola. Pero ¿qué pasa si viene y tú no estás preparado? Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por este momento que nos da de reflexión,
por este tema tan importante que nos afecta a cada uno de nosotros. Amén. A cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Asístenos, aumenta nuestra fe. Levanta a aquellos Elías, Señor, hombres y mujeres santos, para que hablen verdad y que den testimonio de la verdad. Amén. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos porque este mundo lo necesita. Cada vez peor y se acerca más a la medida de maldad, Señor, en la que tú empezarás a obrar. Levanta, Señor, a tus siervos para que podamos todos trabajar para vindicar tu nombre y tu ley. En el nombre de Jesús te lo rogamos y suplicamos, en su precioso y bello nombre. Amén. Amén. Hermano, feliz sábado, feliz para semana para todos. Feliz Que el semana. Señor le bendiga grandemente. Cada uno de nosotros le saludamos. Fuerte abrazo en Cristo. Hermana Cristina, hermana Nilda, saludos, hermanita Nilda, hermano Carlos, hermana Gina, hermanita Graciela, hermano Dani, Josué, a todos por igual le deseamos, y a aquellos que escucharán después, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias. Santifiquemos nuestras Bendiciones. vidas. Santifiquemos nuestras vidas. Bendiciones a hacer. todos. Feliz sábado para los que están en sábado. Feliz sábado. Y feliz semana para nosotros que ya hemos cerrado el Ya. sábado con esta meditación. Bendiciones y Maranata. Cristo viene pronto. Maranata, Nos encontramos, hermanito. Dios mediante, Maranata. para el próximo miércoles, la segunda parte de este capítulo hermoso. Bendiciones. Amén. Adiós. Adiós. Adiós, hermanito.